Hola a todos. ¿Qué sentiríais si todo lo que habéis construido con vuestras propias manos se derrumbara en una sola noche? Y lo que es más doloroso, si la persona que más amabais, vuestro propio marido, participara en desecharos como si fuerais basura. Esta es una historia sobre la traición más dolorosa. ¿Qué tal si pasamos lista en los comentarios? Escribid vuestro nombre, vuestra ciudad y la palabra presente. Quiero ver desde qué ciudades nos acompañan esta noche, listos para sentir el grito silencioso de una mujer llamada Valeria Montes. Muy bien. Comencemos la historia. Valeria Montes estaba de pie, como una estatua, en medio de lo que una vez fue su magnífica oficina. Los altos ventanales que enmarcaban el horizonte de la ciudad ahora se sentían como los muros de una fría prisión. A su alrededor, extraños con pulcros uniformes se movían con rapidez, ocupados en pegar pegatinas rojas con las palabras «incautado por la administración concursal» en cada activo de la empresa. Los ordenadores, las máquinas de prototipos del laboratorio de I+D, el escritorio de caoba que ella misma había elegido llena de esperanza, incluso la fotografía de su boda con Mateo Vargas en un marco de plata sobre ese mismo escritorio. El sonido de la cinta adhesiva, al ser arrancada para sellar las cajas de documentos, resonaba como el desgarro de la tela de su propio corazón. Alma Cosmética, la empresa de cosméticos que había construido con su sangre, sudor y lágrimas durante 10 años, desde el garaje de la casa de sus padres, había sido declarada en quiebra esa misma mañana. Todo se había hecho añicos en cuestión de horas. El móvil vibró violentamente en su mano. Decenas de llamadas perdidas de bancos, proveedores, inversores. Pero Valeria no tenía fuerzas para contestar. Su mirada, vacía, atravesaba la pared de cristal. ¿Cómo había podido pasar esto? El último informe financiero que había visto, preparado por su marido, Mateo, mostraba beneficios estables. Las ventas del nuevo producto eran explosivas. No tenía sentido. Tenía que ser una pesadilla. Pronto despertaría. Pero el frío de la oficina, que se le colaba hasta los huesos, le confirmaba que esta era la amarga realidad. Se abrazó a sí misma, tratando de contener un temblor que comenzaba a extenderse por todo su cuerpo. Estaba sola. Los empleados ya se habían marchado 2 horas antes. Muchos lloraban, mirándola con una mezcla de compasión y reproche. La puerta de la oficina se abrió de golpe. Era Mateo, su marido, su última esperanza. Valeria levantó su pálido rostro. Sus ojos buscaban apoyo, pero lo que vio no fue el rostro de un esposo afligido por la catástrofe que les había sobrevenido. La cara de Mateo estaba roja, las venas de su cuello marcadas, y en sus ojos ardía una furia aterradora. ¿Estás contenta ahora, Valeria? La voz de Mateo retumbó, más fuerte que el ruido de los administradores fuera. ¿Lo has conseguido? ¿Has logrado arruinarlo todo? Todo. Valeria dio un paso atrás. Mateo, ¿qué estás diciendo? No lo entiendo. Nosotros lo hemos perdido todo. Mateo soltó una risa cínica. Una risa que heló la sangre de Valeria. Nosotros no. Tú. Todo esto es culpa tuya. Tu ambición descontrolada. Fuiste demasiado codiciosa. Justo en ese momento, detrás de Mateo, aparecieron su suegra, la señora Pilar, y su cuñado, Marcos Vargas. Su aspecto contrastaba brutalmente con el caos de la oficina. La señora Pilar vestía un traje de una boutique de lujo, su pelo perfectamente peinado. Marcos, un joven que vivía a costa de la generosidad de su hermano mayor, miraba a su alrededor silbando, como si estuviera presenciando un espectáculo. «Te lo dije, Mateo», intervino la señora Pilar, con una voz aguda y cortante. «No consientas demasiado a tu mujer. A esta se le ha subido la ambición a la cabeza. El lugar de una mujer está en la cocina, apoyando a su marido. Pero tú estabas demasiado ocupada queriendo ser una mujer de carrera, una triunfadora. Y ahora mira, no solo te has arruinado a ti misma, has manchado el honor de nuestra familia». Valeria negó con la cabeza, las lágrimas comenzando a asomar en sus ojos. El shock y la confusión se arremolinaban en su pecho. «Señora, esto es una catástrofe». «¿Por qué dice eso? Esta era la empresa de todos. Yo he trabajado duro por vosotros». «¿Por nosotros?», se burló Marcos. «Ay, cuñada, qué graciosa eres. Admite que solo querías hacerte rica tú sola. Por tu culpa, ahora que estamos en bancarrota, se me ha acabado la paga». «¿A que sí? Menudo plan te has montado, cuñadita». Valeria sentía una opresión en el pecho, como si una mano invisible le estrujara el corazón. Miró a Mateo, esperando que la defendiera. «Mateo, por favor. ¿Por qué me hablan así? Tú gestionabas todas las finanzas. El último informe que me diste decía que todo iba bien». «Ah, el informe». Mateo dio un paso hacia ella, mirándola con desprecio. «¿Te refieres a ese informe falso que creaste?
¿Bien? Llevo meses intentando encubrirlo. Intentando salvar algo de tu estupidez. Pero tú seguías tomando una mala decisión tras otra. Fuiste tú la que manipuló los datos para ocultar las pérdidas. Era mentira. Una mentira vil y cruel. Valeria se encargaba de la innovación de productos y el marketing. Toda la administración, las finanzas, las auditorías internas, se las había confiado a su marido, Mateo, la persona en la que más confiaba en el mundo. Nunca lo había dudado, confiaba ciegamente. Ahora, al ver un brillo extraño en los ojos de Mateo, se dio cuenta de que esto no era una catástrofe, era una trampa. No, susurró Valeria. No puede ser, Mateo, tú. Basta, deja de poner excusas, gritó la señora Pilar, dando un paso adelante y empujando a Valeria por el hombro. No te hagas la víctima. Todos sabemos que tú lo has destrozado todo. Estoy harta de ver tu cara. Nos has amargado la vida. Mateo, ¿a qué esperas? Divórciate de esta mujer de mal agüero ahora mismo. La palabra divorcio golpeó a Valeria como una bofetada. En el momento en que acababa de perder el trabajo de su vida, en su punto más bajo, su familia, la familia de su marido, en lugar de abrazarla, la empujaba hacia un abismo aún más profundo. Miró a su marido, conteniendo la respiración, esperando que defendiera su matrimonio. Mateo simplemente la miró con ojos fríos. No había amor ni compasión, solo irritación, como si Valeria fuera una carga de la que llevaba mucho tiempo deseando deshacerse. Hablaremos de eso luego, mamá. De momento, coge tus inútiles cosas personales. Los administradores cerrarán esto en 15 minutos. Mateo se giró y rodeó con el brazo a su madre, que sonreía satisfecha. Vamos, mamá. Y tú, Marcos. Salgamos de este lugar maldito. El aire aquí apesta a fracaso. Los tres, su marido, su suegra y su cuñado, salieron de la habitación con paso ligero, dejando a Valeria, ahora sí, completamente sola. Cayó de rodillas sobre el frío suelo, rodeada de los escombros de su sueño. Esto no era solo una quiebra, era la tormenta de la traición más cruel. Las piernas de Valeria parecían de gelatina, pero de alguna manera la llevaron fuera del imponente edificio de oficinas. El guardia de seguridad, que normalmente la saludaba con deferencia, ahora la miraba con lástima, abriéndole la puerta por última vez sin decir palabra. El aire húmedo y contaminado de la tarde le golpeó la cara como una bofetada. Su mundo, ordenado, lujoso y bajo control, se había desvanecido en 3 horas. Se quedó parada en la concurrida acera. La gente pasaba a toda prisa, tratando de coger autobuses y taxis. A nadie le importaba la mujer que acababa de perderlo todo. Con manos temblorosas, buscó en su bolso, la única posesión que no había sido incautada. Su cartera y su móvil seguían allí. Tenía que ir a casa. Tenía que hablar con Mateo. Estaba segura de que todo era un gran malentendido. Quizás Mateo se había enfadado por la vergüenza de los administradores en la oficina, pero en casa, en su espacio privado, se lo explicaría todo. La abrazaría y le diría, «Saldremos de esta juntos». Sí, seguro que sí. Mateo la quería. Su madre y Marcos simplemente se habían dejado llevar por las emociones. Valeria usó el poco saldo que le quedaba en su cuenta de la app de transporte para pedir un coche. Se dirigió al único lugar que le quedaba. Su hogar. El trayecto fue un zumbido sordo. Los claxones, los ruidos lejanos de la ciudad, se ahogaban en la espesa niebla de su mente. Se miró las manos. La manicura todavía cuidada, las uñas perfectas, las manos de un aseo, que ahora no poseía nada. Cuando el coche entró por las puertas de su lujosa urbanización, una pequeña esperanza parpadeó en su pecho. Las luces de la casa estaban encendidas. No había pegatinas de incautación en la puerta principal. Claro, la casa estaba a nombre de Mateo. Aunque Valeria había pagado la entrada y las cuotas durante los últimos 5 años, Mateo había insistido en que, como cabeza de familia, la casa debía estar a su nombre. En aquel momento, a Valeria le pareció romántico. Ahora, solo sentía una ligera náusea. Pagó al conductor con el último efectivo que le quedaba y se tambaleó hacia la puerta principal. Oyó risas en el interior. ¡Risas! ¿Cómo podían reír en un día como este? Valeria abrió la puerta. El salón estaba lleno de grandes cajas y maletas de lujo. Pero no eran cajas de incautación. Eran cajas de mudanza. Impecables. La señora Pilar supervisaba a 2 empleados de una empresa de mudanzas, mientras envolvían en plástico de burbujas su colección de porcelana antigua. Marcos estaba cómodamente sentado en el sofá de terciopelo, comiendo patatas fritas de un tubo y jugando en su móvil. ¡Cuidado!, le gritó la señora Pilar a un operario. «Eso cuesta más que tu sueldo de un año». Valeria se quedó helada en el umbral. ¿Qué? ¿Qué es todo esto? Su voz era un susurro ronco. ¿Nos mudamos?
Marcos levantó la vista, molesto por la interrupción de su juego. «Oh, por fin llegas». Ya era hora. La señora Pilar se giró, con una sonrisa sarcástica. «Claro que nos mudamos, querida. A un lugar mejor. No podemos seguir viviendo en una casa cuyo aire está contaminado por tu fracaso». Justo entonces, Mateo bajó por las escaleras del piso de arriba. Parecía fresco, como si acabara de ducharse, vestido con un polo limpio y oliendo a una colonia cara. No parecía un hombre cuya empresa acababa de quebrar. Llevaba una bolsa de palos de golf al hombro. «¿Por qué sigues ahí parada? Date prisa y coge tus cosas. El camión se va pronto». El mundo de Valeria empezó a dar vueltas. «¿Mis cosas, Mateo? No lo entiendo. ¿A dónde nos mudamos? ¿Por qué? ¿Por qué pareces tan... normal?» Mateo soltó una risita condescendiente. «Ay, Valeria, Valeria. Eres buena para los negocios, pero qué tonta eres para la vida. Claro que estoy normal. ¿Creías que me iba a hundir contigo?» «No, gracias». Señaló hacia el centro de la ciudad, donde acababan de terminar un lujoso complejo de apartamentos. «Mi madre, Marcos y yo nos mudamos allí esta noche. Un ático nuevo. Las vistas son mucho mejores». Valeria negó con la cabeza, intentando procesar la información. «Un ático. ¿De dónde ha salido el dinero, Mateo?» «Todas nuestras cuentas, las de la empresa, están congeladas». La señora Pilar soltó una carcajada estridente. «Las cuentas de tu empresa, querida. No las cuentas personales de Mateo. Mi hijo es listo. Separó sus activos hace mucho tiempo. Sabía que tu ambición te arruinaría algún día. Nuestro dinero está a buen recaudo». «A buen recaudo», repitió Valeria. Eso es dinero de la empresa, Mateo. Mi dinero. Tu dinero también es el dinero de tu marido», cortó bruscamente la señora Pilar. «Y Mateo solo ha reclamado lo que es suyo por derecho, incluido el derecho a no vivir con una esposa fracasada». Valeria miró a su marido. El hombre que había amado, en quien había confiado la gestión financiera, el hombre con el que dormía cada noche. ¿Me has estado robando?» El horror le recorrió la espalda. «¿Fuiste tú? ¿Tú provocaste la quiebra de la empresa?» Mateo simplemente se encogió de hombros, indiferente. «Solo cogí mi parte antes de que los administradores lo incautaran todo. Salvé lo que pude. Llámalo mi finiquito por haber estado casado contigo». Caminó hacia la puerta, pasando de largo junto a Valeria. Se detuvo un momento. «Ah, por cierto», señaló una pequeña maleta de mano que estaba tristemente apoyada junto a la papelera, cerca de la entrada. «Esas son tus cosas. Un par de trajes de trabajo y algo de ropa interior. Considera el resto una donación por el estrés que nos has causado a mi madre y a Marcos todos estos años». Valeria miró la pequeña maleta, la que solía llevar en viajes de negocios cortos. Toda su vida estaba ahora resumida en esa pequeña caja. Sus vestidos, sus joyas, su colección de fotos, sus libros. Todo debía quedarse atrás. «Mateo, no hagas esto». Valeria intentó agarrar el brazo de su marido. Mateo se quitó la mano de Valeria de encima bruscamente, como si hubiera tocado algo repugnante. Su rostro se endureció. «No me toques con tus sucias manos. Escúchame bien, Valeria. Nuestro matrimonio se ha acabado. Estoy harto de fingir ser el marido que apoya a una mujer demasiado arrogante. Ya he tramitado los papeles del divorcio. Mi abogado se pondrá en contacto contigo». Arrastró la pequeña maleta y la arrojó bruscamente a la terraza exterior. «Ahora, lárgate. Fuera de esta casa. Es mi casa. Y tú no tienes ningún derecho aquí». «Pero yo pagué las cuotas», sollozó Valeria. «Considéralo el alquiler por vivir de gorra», gritó Mateo. Empujó el frágil cuerpo de Valeria, haciéndola tambalearse hacia afuera. «Y no vuelvas a aparecer por aquí». La robusta puerta de madera se cerró de un portazo justo en su cara. El sonido de la llave girando en la cerradura desde dentro sonó terriblemente definitivo. Valeria se derrumbó en la terraza. El llanto la sacudió, golpeó la puerta. Pero desde dentro solo llegaban las risas de la señora Pilar y Marcos, y la voz de Mateo ordenando a los de la mudanza que se dieran prisa. Las luces de la terraza se apagaron, sumiéndola en la oscuridad. Se quedó allí sentada, hasta que el camión de la mudanza se fue, hasta que las luces de la casa se apagaron por completo. El guardia de la urbanización, que hacía su ronda, la miró, pero no se atrevió a inmiscuirse en los asuntos de la casa de su jefe. Finalmente, el frío y la vergüenza la obligaron a ponerse en pie. Arrastró su única posesión, la pequeña maleta, y salió por la puerta de la lujosa urbanización. Caminó sin rumbo, el móvil se había quedado sin batería, la cartera estaba vacía. La noche avanzaba, las calles empezaban a vaciarse,
El aire frío de la incipiente temporada de lluvias le calaba la fina chaqueta. Pasó junto a tiendas ya cerradas, restaurantes donde el personal de limpieza estaba trabajando. Era un fantasma en su propia ciudad. Tenía ampollas en los pies. El estómago le dolía por el hambre, pero lo que más le dolía era su corazón hecho pedazos. Finalmente se detuvo frente a una pequeña y destartalada tienda de ropa. La tienda tenía un pequeño zaguán, ligeramente resguardado, que podía protegerla del viento nocturno. No tenía fuerzas para seguir caminando. El agotamiento extremo venció a la vergüenza. Se sentó en el frío y sucio suelo de baldosas, abrazando su pequeña maleta como si fuera una almohada. Valeria Montes, la CEO de Alma Cosmética que una vez adornó las portadas de las revistas de negocios, ahora tenía que dormir en el zaguán de una tienda, como una persona sin hogar. Cerró los ojos. La oscuridad finalmente la engulló, justo antes de que la última lágrima se secara en su sucia mejilla. Valeria se despertó de un sobresalto. No por el suave sonido de la alarma que solía despertarla en su lujoso apartamento, sino por el estruendo de una persiana metálica enrollándose a su lado. La pálida y cruel luz de la mañana apuñaló sus ojos, hinchados y doloridos por haber llorado toda la noche. Su cerebro, entumecido por el frío, tardó un momento en ubicarse. ¿Dónde estaba? Olía a polvo de la calle, a un leve hedor de alcantarilla al final del callejón y a gases de escape. Y entonces la vio, su pequeña maleta de mano. Su mano, todavía bien cuidada, aferraba el asa con fuerza. Seguía en el zaguán de la tienda. Realmente había dormido en la calle. Le dolía cada articulación del cuerpo. La espalda la mataba y sentía el cuello como si fuera a romperse. Se apretó más la cara chaqueta, ahora arrugada, húmeda por el rocío de la mañana y manchada de polvo. Un fuerte ruido de su estómago le recordó el hambre. No había comido nada desde el desayuno del día anterior. A diferencia de su vida anterior, los ruidos de la calle comenzaron a aumentar. La gente comenzaba su día. Algunos peatones, señoras con bolsas de la compra, niños con uniformes escolares, pasaron a su lado. Sus miradas eran una mezcla de curiosidad, lástima y, lo más doloroso, repugnancia. Valeria bajó la cabeza rápidamente, tratando de ocultar su rostro con su pelo enmarañado. Valeria Montes, la Midas de la cosmética, era ahora solo una indigente digna de lástima. Una oleada de vergüenza, más amarga que el hambre, le quemó la cara. Tenía que salir de allí. No podía permitir que más gente la viera en ese estado humillante. Intentó levantarse sobre sus rodillas temblorosas. Justo cuando intentaba reunir las fuerzas que le quedaban, un par de zapatillas viejas y descoloridas se detuvieron justo delante de ella. Los zapatos estaban gastados, pero limpios. Valeria levantó la vista lentamente, entrecerrando los ojos por el resplandor. Un anciano estaba de pie allí. Su cuerpo delgado bloqueaba el sol. El hombre parecía muy humilde. Llevaba una camisa vieja y descolorida y unos pantalones negros que le quedaban un poco grandes. Su pelo era blanco y ralo, y las arrugas de su rostro eran profundas, como el mapa de una larga vida. En la mano llevaba una pequeña bolsa de plástico. El anciano no dijo nada, simplemente la miró. Su mirada era diferente a la de todos los que habían pasado antes. No había lástima, ni juicio. Su mirada era increíblemente aguda, evaluadora, analítica, como si sus viejos ojos pudieran atravesar las capas de suciedad de la cara de Valeria, su pelo enmarañado y su desesperación, y penetrar hasta su cerebro. Valeria se sintió increíblemente incómoda, como si estuviera desnuda. «Disculpe, señor». Su voz era ronca y quebrada. «Yo me iré de aquí en un momento». Intentó mover la maleta para dejarle paso. «No has desayunado, ¿verdad?», dijo el anciano. Su voz era neutra, pero grave y clara. Le tendió la pequeña bolsa de plástico que llevaba. Dentro había un pequeño bocadillo y una botella de agua. Valeria se quedó de piedra. Miró el bocadillo y luego la cara del anciano. «No, gracias. Estoy bien, señor. Gracias». Se negó Valeria en voz baja. El último ápice de orgullo que le quedaba no le permitía aceptar limosna. Aunque sentía el estómago como un agujero, el anciano no retiró la mano. «Coge». Un general no puede ir a la guerra con el estómago vacío. Valeria enarcó sus sucias cejas. «¿General? ¿De qué hablaba este anciano?» «Tú eres Valeria Montes, ¿verdad?», continuó el anciano, con el mismo tono neutro. Valeria Montes, la CEO de Alma Cosmética, a la que la revista Expansión apodó la Midas de la cosmética hace 2 años por convertir las pérdidas en beneficios en solo 6 meses. El corazón de Valeria pareció detenerse. Sintió como si toda la sangre de su cuerpo se le fuera a los pies. Había sido reconocida, en el estado más miserable de su vida, sucia y maloliente en el zaguán de una tienda. La vergüenza se convirtió en terror.
¿Quién era este anciano? Señor, ¿quién es usted? Por favor, olvide lo que ha visto. Se lo ruego. Empezó a entrar en pánico. El anciano finalmente bajó la bolsa con el bocadillo. Pensaba que eras más fuerte que esto. Valeria Montes. ¡Qué decepción! La decepción en su voz se sintió como una segunda bofetada, peor que los gritos de Mateo. Usted no lo entiende, jadeó Valeria, las lágrimas de frustración comenzando a acumularse de nuevo. Usted no sabe lo que me ha pasado. Me han traicionado. Yo. Oh. Sí que lo entiendo. La interrumpió bruscamente el anciano. Su mirada se agudizó. Lo entiendo mucho mejor de lo que crees. Sé que tu marido, Mateo Vargas, ha estado desviando fondos de tu empresa durante los últimos 18 meses a una cuenta fantasma en Singapur, a nombre de su amante, Verónica Sanz. Sé que él y tu cuñado, Marcos Vargas, conspiraron para falsificar los informes de auditoría interna. Sé que vaciaron las cuentas operativas justo después de conseguir que tu empresa obtuviera un préstamo bancario multimillonario para un falso proyecto de expansión, y se fugaron con el dinero. Valeria se quedó helada, con la boca abierta, pero no salió ningún sonido. Se le había atascado la respiración en la garganta. ¿Cómo? ¿Cómo podía saberlo este anciano de aspecto humilde? Esos eran los detalles del crimen en los que ni siquiera la propia Valeria había tenido tiempo de pensar. Solo sabía que estaba en bancarrota y traicionada, pero no que había sido de una manera tan detallada y cruel. Verónica, una amante. Así que por eso. ¿Quién? ¿Quién es usted? Preguntó Valeria. Su voz temblaba violentamente. Ahora el frío de su cuerpo no era por el aire de la mañana, sino por el terror que le recorría la espalda. El anciano esbozó una leve sonrisa. No era la sonrisa amable de un abuelo. Era una sonrisa calculada, una sonrisa fría. En los viejos tiempos, me pusieron un apodo. Me llamaban el tiburón de tierra. Pero mi nombre es Arturo Robles. Quizás hayas oído hablar de mí. Arturo Robles. El señor Robles. Valeria contuvo el aliento. Por supuesto que había oído ese nombre. Era una leyenda, un fantasma del mundo empresarial español. El señor Robles era el inversor en la sombra más temido. Era famoso por su habilidad para oler una quiebra, o a veces, para crearla. Podía comprar una empresa en su lecho de muerte y convertirla en un gigante del mercado en menos de un año. También podía destruir a un conglomerado arrogante con solo unos pocos movimientos silenciosos en la bolsa. Había desaparecido del mapa hacía 10 años. Los rumores decían que se había retirado a una isla privada, o que ya había muerto. Y ahora estaba aquí, de pie frente a Valeria, con una camisa descolorida, como un jubilado cualquiera que hubiera salido a dar su paseo matutino. ¿Pero por qué? ¿Por qué está usted aquí, señor Robles? Susurró Valeria. Su cerebro intentaba conectar esta realidad imposible. ¿Por qué estoy aquí?, dijo el señor Robles, como si le hubiera leído la mente. Estaba dando mi paseo matutino y vi un espectáculo interesante. La Midas de la cosmética durmiendo en el suelo, desechada como basura por unas cuantas ratas. Hizo una pausa, y su mirada se volvió afilada de nuevo. Escucha, Valeria Montes, no me interesan tus lágrimas. No me importa si te han roto el corazón o si te han traicionado. El mundo de los negocios es una jungla, y te acaban de comer viva. Deberías haberlo sabido. Valeria apretó los puños. Las uñas se le clavaron en las palmas de las manos. Algo dentro de ella se rompió. La tristeza que la había paralizado, la vergüenza abrasadora, comenzó a evaporarse lentamente, y fue reemplazada por otra cosa. Algo caliente y denso. Furia pura. El señor Robles vio el cambio en los ojos de Valeria y asintió, casi imperceptiblemente. Sí, eso es lo que quería ver. Se dio la vuelta, como si fuera a marcharse. Odio ver cómo un gran talento es desechado por la basura, pero odio aún más cuando ese gran talento permite que se le deseche. El anciano comenzó a caminar lentamente. «¡Espere!», gritó Valeria. Su voz seguía siendo ronca, pero ahora tenía un tono diferente, un tono de desesperación, pero no por compasión, desesperación por una oportunidad. Se obligó a ponerse en pie, ignorando el mareo por el hambre y la rigidez de sus piernas. «Espere, señor Robles». El señor Robles se detuvo, pero no se dio la vuelta. «¿Qué? Usted lo sabe todo. Sabe lo que me hicieron. ¿Qué? ¿Qué quiere usted de mí?» «No es lo que yo quiero de ti, Valeria Montes. La pregunta es, ¿qué quieres tú?» Valeria tragó saliva. El rostro de Mateo burlándose de ella, la risa estridente de la señora Pilar, la cara de desprecio de Marcos, todo pasó rápidamente por su mente. «¿Yo?» Su voz era ahora firme. «Quiero venganza. Quiero recuperar todo lo que me robaron. Quiero que lo paguen 100 veces». Finalmente, el señor Robles giró ligeramente la cabeza. Un brillo peligroso apareció en sus ojos. El brillo de un tiburón que ha olido sangre en el agua,
La venganza es un plato caro. Y tú, niña, no tienes ni un céntimo. Tengo mi cerebro, dijo Valeria, mirando directamente a los ojos del legendario inversor. Tengo mi experiencia. Solo. Necesito un arma. El señor Robles la miró durante un largo rato. El silencio entre ellos era increíblemente pesado, en contraste con la calle que comenzaba a llenarse de gente. Finalmente asintió lentamente. Coge el bocadillo, cómelo por el camino, señaló un viejo sedán aparcado en la esquina. Sígueme. Valeria siguió los pasos lentos pero firmes del señor Robles hacia el viejo sedán plateado aparcado en la esquina. La pintura estaba descolorida, y era claramente un coche viejo, pero estaba impecablemente limpio. Era una anomalía desconcertante que el legendario inversor, cuyo patrimonio se estimaba en miles de millones y que podía hundir la bolsa solo con rumores, condujera un coche que parecía una reliquia de los años 90. Valeria, con solo su chaqueta sucia, su pelo enmarañado y su orgullo hecho jirones, dudó un momento antes de abrir la puerta del copiloto. El tacto de los asientos de tela se sentía áspero en su piel. Qué diferente de los lujosos asientos de cuero de su deportivo, que ahora estaba en paradero desconocido. El señor Robles se sentó al volante y arrancó. El motor, a diferencia del exterior del coche, sonaba suave. No dijo nada. Simplemente condujo, saliendo de las estrechas calles donde Valeria había pasado la peor noche de su vida. El silencio en el coche era denso, llenado solo por el zumbido del viejo pero estable motor. Valeria recordó la bolsa de plástico en su mano, el bocadillo y el agua. El estómago le dio un vuelco violento. El dolor superó a la vergüenza y al orgullo. Sin esperar permiso, sin decir una palabra, desenvolvió el bocadillo con manos temblorosas. Lo devoró en 3 grandes bocados. Comió como un animal hambriento, sin importarle que las migas ensuciaran aún más su ya sucia ropa. Bebió el agua de un trago. El agua fría despertó su garganta reseca. Ya no le importaba cómo se veía frente al legendario inversor. Necesitaba energía. Estaba repostando para la guerra que acababa de declarar. El señor Robles la miró de reojo. Su expresión era ilegible, pero no dijo nada. El coche salió del bullicioso centro de la ciudad y se dirigió hacia un viejo polígono industrial en las afueras. Esta era una zona que las grandes empresas habían abandonado hacía mucho tiempo, trasladándose a polígonos nuevos, más modernos y eficientes. Giraron hacia una calle más pequeña. El asfalto estaba lleno de baches y charcos de la lluvia de la noche anterior. Finalmente, el coche se detuvo frente a una alta puerta de hierro, oxidada en varios lugares. Sobre la puerta colgaba un letrero con la pintura tan desconchada que era casi ilegible. Confecciones Durán. La maleza crecía hasta la altura de las rodillas alrededor de una garita de seguridad vacía con las ventanas rotas. Esto no parecía una empresa en funcionamiento. Se parecía más a una casa encantada. El señor Robles apagó el motor. «Hemos llegado», dijo secamente. Salió del coche. Valeria lo siguió. El corazón le latía con fuerza. ¿Esta era su arma? Una fábrica destartalada que ni siquiera estaba mantenida. El señor Robles no esperó a Valeria. Empujó uno de los lados de la puerta de hierro. Las bisagras chirriaron lastimosamente. El sonido arañó el silencioso aire de la mañana. Cruzaron un patio descuidado y entraron en el vestíbulo del edificio principal. El aire en el interior era denso y olía a polvo viejo. Los sofás de la sala de espera estaban rotos en varios lugares, con la espuma asomando. El mostrador de recepción estaba vacío, con solo un teléfono antiguo cubierto por una gruesa capa de polvo. El único sonido era el tenue zumbido de un fluorescente parpadeante al final del pasillo. «Este lugar», comenzó a decir Valeria. Su voz vacilaba. «Sí», la interrumpió el señor Robles, como si supiera lo que iba a decir. «Es patético, ¿no es así?» Caminó en línea recta. Sus pasos eran decididos, como si conociera de memoria cada rincón de este edificio en ruinas. Valeria lo siguió por un pasillo oscuro hasta la zona de producción en la parte trasera. La vista en el interior era aún más desoladora. Una sala muy grande estaba llena de docenas, quizás cientos, de máquinas de coser industriales, pero el 90% de esas máquinas estaban en silencio, cubiertas por sábanas de plástico blanco que se habían vuelto grises por el polvo. Solo en un pequeño rincón, el más iluminado, bajo una tenue lámpara, trabajaba un grupo de unas 15 o 20 personas, en su mayoría mujeres de mediana edad. Trabajaban sin entusiasmo. Sus movimientos eran lentos y monótonos. Estaban clasificando retales de tela. Ni siquiera levantaron la vista cuando Valeria y el señor Robles entraron. Eran la viva imagen de la desesperación. Un hombre delgado con gafas gruesas, de unos 40 y tantos años, se les acercó con pasos cortos. Su camisa gastada estaba descolorida. «Señor Robles, ha venido». Su voz era una mezcla de preocupación y un ligero temor.
Lo siento, señor. La situación sigue igual. El informe de este mes es peor que el del mes pasado. Lo sé, señor Jiménez, dijo el señor Robles con calma. Se giró hacia Valeria. Valeria, este es Carlos Jiménez, el único jefe de producción lo suficientemente tonto o leal como para no abandonar este barco que se hunde. El señor Jiménez miró a Valeria con confusión. Sus ojos recorrieron su aspecto de arriba a abajo, desde su pelo enmarañado hasta su chaqueta sucia. Claramente se preguntaba quién era esta joven de aspecto desaliñado que el dueño de esta empresa fantasma había traído. El señor Robles no dio tiempo para charlas. Caminó hasta la mesa de trabajo más cercana, que estaba relativamente libre de polvo, y colocó sobre ella una gruesa carpeta de color marrón rojizo. La carpeta parecía haberla sacado del coche antes. La abrió. El contenido eran estados financieros, montones de listas de deudas a proveedores y nóminas de empleados atrasadas. Todo estaba marcado en rojo, indicando pérdidas. Esto es Confecciones Durán. La voz del señor Robles resonó gravemente en la sala casi vacía. Una empresa de confección que prosperó en la época de mi padre, pero que ahora está muriendo. Las deudas con los proveedores de tela se acumulan. La electricidad se cortará la próxima semana por un impago de 6 meses. Y los pocos empleados que ves aquí no han cobrado su salario completo en 3 meses. Valeria miró los papeles. Las cifras de las pérdidas eran astronómicas, mucho mayores que las de su propia empresa recién incautada. Esto no era un barco que se hundía. Eran los restos de un naufragio que llevaba décadas en el fondo del mar. Esto no se puede salvar, susurró Valeria con voz temblorosa. Ya está muerto. Son solo cenizas. Por supuesto que está muerto, replicó bruscamente el señor Robles. Si estuviera vivo y sano, no te lo daría a ti. No necesito un gerente, Valeria Montes. Necesito un milagrero. Necesito a la Midas de la cosmética de la que hablaban en esa arrogante revista de negocios, la que puede convertir la basura en diamantes. La miró directamente a los ojos. Su mirada era tan intensa que Valeria sintió una punzada. Este es tu desafío. Esta es tu arma. Una empresa construida sobre cenizas. Cerró la carpeta de golpe. Escucha. Pagaré el salario de este mes de los empleados que quedan y la factura de la luz. Para que no estéis completamente a oscuras. Eso es todo. El capital operativo, encuéntralo con tu cerebro. El resto depende de ti. Empujó la carpeta roja hacia Valeria. Te doy 6 meses. 6 meses a partir de hoy. Resucita esta empresa. Haz que vuelva a respirar. Haz que dé beneficios. Valeria miró la carpeta roja. Esto era una locura. Una misión suicida. No tenía ni un céntimo de capital, ni equipo, ni producto. Y tenía que empezar con miles de millones de deudas. Pero entonces, la cara de Mateo, riéndose mientras la echaba de su casa, volvió a aparecer en su mente. La imagen de la señora Pilar, llamándola fracasada de mal agüero. La ira que había comenzado a arder el día anterior, ahora ardía como un infierno, quemando su miedo. Prefería morir intentándolo que vivir como una perdedora bajo su desprecio. ¿Qué gano yo?, preguntó Valeria. Su voz era fría y firme, sorprendiendo al señor Jiménez, que estaba a su lado. El señor Robles sonrió. Finalmente, la famosa sonrisa del tiburón de tierra se hizo visible, fría, calculadora y peligrosa. Si fracasas, desaparece. No vuelvas a aparecer ante mí. Haremos como que nunca nos hemos conocido. No tengo tiempo para el fracaso. Hizo una pausa, dejando que su amenaza calara. Pero si tienes éxito, si en 6 meses esta empresa vuelve a levantarse y genera un beneficio neto, el 51% de las acciones de esta Confecciones Durán serán tuyas. La empresa será tuya. Valeria miró al pálido señor Jiménez, a las señoras que trabajaban sin esperanza en el rincón y a la carpeta roja que tenía delante. Acercó la carpeta hacia ella. ¿Dónde está mi despacho?, preguntó. El señor Jiménez tartamudeó. El despacho del director está en el 2.º piso, pero no se ha usado en más de 1 año. Está muy sucio y la electricidad probablemente. No importa, lo interrumpió Valeria. Señor Jiménez, reúna a todos los empleados que aún vienen a trabajar en la sala de reuniones, si es que todavía hay una. En 30 minutos, quiero saber cada problema de este lugar. Se giró hacia el señor Robles. Sus ojos ardían con una nueva determinación. Acepto el desafío. El señor Robles asintió con satisfacción. Bien. Se buscó en los bolsillos, sacó un manojo de llaves viejas atadas con una goma elástica y las dejó sobre la mesa. Las llaves de la oficina y de la caja fuerte. No me decepciones. Sin más palabras, el legendario inversor se dio la vuelta y salió de la fábrica moribunda, dejando a Valeria sola en medio de las cenizas de la quiebra. Valeria cogió las llaves.
El frío del metal se sintió en la palma de su mano. Ya no le importaba su chaqueta sucia, ni su pelo enmarañado, ni su estómago que seguía protestando por el hambre. Miró alrededor de la sala lúgubre. Esto ya no era una fábrica destartalada, era su nuevo campo de batalla. Los 3 primeros días fueron un infierno helado. El despacho del director en el segundo piso que le indicó el señor Jiménez era una prisión polvorienta. Las ventanas sucias bloqueaban la luz. Los muebles eran de un modelo de madera viejo y pesado, y el olor a moho era tan fuerte que costaba respirar. Dentro había un pequeño baño. El grifo estaba oxidado y el agua salió marrón la primera vez que lo abrió. Pero para Valeria, este lugar era un palacio. Encontró un viejo sofá en un rincón de la habitación, le quitó las telarañas y lo convirtió en su cama. Su pequeña maleta de mano, colocada en el suelo, se convirtió en su armario. Pasó la primera hora limpiando el lavabo del baño hasta que quedó impecable, y ese fue el único lujo que tuvo. No tenía a dónde ir. Esta era su última fortaleza. Dormía, comía y trabajaba en esa habitación. Con los montones de archivos financieros de Confecciones Durán, que eran más antiguos que el polvo de la habitación. La primera noche no durmió nada. Con solo una lámpara de escritorio que el señor Jiménez le trajo para no depender del parpadeante fluorescente del pasillo, se sumergieron en los libros de contabilidad. Esto era una operación en la más absoluta oscuridad. Los datos estaban escritos a mano en gruesos libros de contabilidad. Un marcado contraste con el sofisticado sistema digital que usaba en Alma Cosmética. Pero los números nunca mentían. Como había dicho el señor Robles, esta empresa estaba muriendo. Las deudas con los proveedores de hilo y tela eran las más grandes. Pero detrás de esa montaña de deudas, Valeria encontró algo interesante. Activos. Esas viejas máquinas de coser, aunque parecían chatarra, eran máquinas industriales alemanas, modelos antiguos, pero si se mantenían bien, esas máquinas eran caballos de batalla robustos, mucho mejores que las nuevas y frágiles máquinas digitales chinas. Esta empresa no había quebrado por la mala calidad, había quebrado por una mala gestión, la falta de capital y la incapacidad de adaptarse a los tiempos. Por la mañana, Valeria reunió a los 20 empleados restantes en el sucio comedor. La miraron con ojos vacíos. Valeria sabía que tenía un aspecto lamentable. Probablemente todavía olía a la calle. Su pelo estaba atado de cualquier manera, y su cara chaqueta parecía ahora un trapo. No se anduvo con rodeos. No prometió riquezas. Se paró frente a ellos y dejó la gruesa carpeta roja sobre la mesa. «Buenos días». Su voz era ronca pero firme. «Mi nombre es Valeria Montes, y como vosotros, acabo de perderlo todo». Los ojos, antes vacíos, ahora mostraban un ligero asombro. «No tengo dinero para pagaros el sueldo», continuó, brutal y honesta. «El señor Robles solo nos ha dado un mes de respiro. La electricidad volverá y se os pagará vuestro salario atrasado, pero el mes que viene, depende de nosotros». Abrió la carpeta. «Este lugar está en bancarrota. Producimos retales de tela que se venden al peso y ropa de casa barata. Mientras tanto, tenemos máquinas que son las mejores de su clase. Esto no tiene sentido». Miró a cada uno de ellos a la cara. «No necesito empleados que esperen el día de pago. Necesito guerreros. Necesito un equipo que trabaje como loco conmigo. ¿Quién de vosotros tiene la costura más limpia?» Una mujer de mediana edad, con las arrugas más profundas, llamada señora Paca, levantó la mano con vacilación. «Bien. Señor Jiménez, reúna a las 5 mejores costureras que tenemos. Las llamaremos el equipo de élite. A partir de ahora, no volveréis a tocar un retal». Valeria volvió a su despacho. Sabía que no podía conseguir financiación de los bancos. Con su actual estado crediticio y los libros de contabilidad en números rojos de la empresa, era imposible. Solo tenía un activo además de las viejas máquinas. Su propia reputación. No su reputación como CEO de la ahora caída Alma Cosmética, sino su reputación como Valeria Montes, una persona obsesionada con la calidad. Una reputación que había construido mucho antes de Alma Cosmética. Limpió el viejo teléfono de su escritorio, le sopló el polvo y lo conectó a la línea que el señor Robles acababa de pagar. Marcó un número de memoria, un número que no estaba en su móvil, sino grabado en su cerebro. El número personal del director de cumplimiento normativo del mayor banco privado del país, el señor Morales. Hacía tiempo, cuando Alma Cosmética acababa de empezar, Valeria le había ayudado a resolver una pequeña crisis de marca. El señor Morales valoraba mucho su profesionalidad. El teléfono sonó 3 veces. «Dígame, Morales». La voz al otro lado era grave y parecía ocupada. «Buenos días, señor director», dijo Valeria. Intentó que su voz sonara lo más tranquila posible, como si estuviera llamando desde su magnífica oficina y no desde una habitación polvorienta.
Soy Valeria Montes. Hubo un momento de silencio al otro lado. Valeria pudo oír el pesado suspiro del señor Morales. Señora Montes, he oído las noticias. Su voz era incómoda, llena de una compasión que Valeria no necesitaba. Siento mucho lo que ha pasado con Alma Cosmética y con su marido. Gracias por su compasión, director. Pero no le llamo por eso. Valeria respiró hondo. Esta era su apuesta. Le llamo para ofrecerle una solución. He oído que su banco está en proceso de licitación para un nuevo proveedor de uniformes corporativos. De nuevo, silencio. Esta vez, más largo. Señora Montes, lo siento, dijo el señor Morales. Su tono ahora se había vuelto profesional y frío. Lamento decirle que nuestro banco tiene unos estándares altos. No podemos trabajar con una empresa que acaba de declararse en quiebra. No es Alma Cosmética, interrumpió Valeria rápidamente. Ahora estoy al frente de una antigua empresa de confección llamada Confecciones Durán, y sé perfectamente que su proveedor actual suele retrasarse en las entregas, y que la calidad de sus costuras ha caído en picado en los últimos 6 meses. Valeria oyó el chirrido de una silla al otro lado. Había conseguido captar su atención. ¿Cómo sabe usted eso? Eso no es importante, dijo Valeria. Lo importante es que puedo ofrecerle una calidad de costura de nivel de boutique al precio de un uniforme corporativo. Conozco los estándares de su banco. Sé lo que usted quiere. No puedo darle un proyecto tan grande basándome solo en afirmaciones, señora Montes. Necesito pruebas. Un portafolio. Deme una oportunidad, insistió Valeria. No le pido el contrato. Le pido una oportunidad para presentárselo. Deme 48 horas. Le llevaré un prototipo del uniforme de sus empleados de primera línea y de sus directivos. Gratis. No tendrá que pagar nada. Si no le gusta, puede tirarlo a la basura y no volveré a llamarle. Pero si le gusta, entonces hablaremos. El señor Morales guardó silencio. Era una propuesta de locos, pero al mismo tiempo, una propuesta en la que él no tenía nada que perder. 48 horas es un plazo imposible, señora Montes. Nuestro proveedor actual tarda 2 semanas solo en hacer las muestras. Estaré en el vestíbulo de su oficina el viernes a las 10 de la mañana. Sin esperar respuesta, Valeria colgó. No le dio al señor Morales la oportunidad de decir no. Inmediatamente bajó corriendo las escaleras. Ignoró sus rodillas doloridas. Encontró al señor Jiménez y a la señora Paca en el rincón de producción. Señora Paca, señor Jiménez, tenemos una oportunidad, tenemos 48 horas, tenemos que hacer los 2 mejores uniformes que hayan existido en este mundo. El señor Jiménez palideció. Pero, directora, la tela. No tenemos tela de alta calidad. Solo retales de algodón para hacer ropa de casa barata. Sí que tenemos, dijo Valeria. Recordó algo que había visto al auditar el almacén. Anoche, en los libros de contabilidad, vi que había 5 rollos de la mejor lana de importación que se compraron por error hace 5 años y que nunca se usaron por ser demasiado caras. ¿Dónde están? Los ojos del señor Jiménez se abrieron de par en par. Él también lo recordó. Ah, sí, directora. En el almacén trasero. Todavía envueltos en plástico. Perfecto, exclamó Valeria. Una energía que había perdido hacía mucho tiempo inundó su cuerpo. Señora Paca, prepare a su equipo. Señor Jiménez, limpie las mejores máquinas. No vamos a dormir en los próximos 2 días. Vamos a enseñarles a todos de lo que son capaces los que han sido abandonados. En ese oscuro rincón, por primera vez en un año, las viejas máquinas de coser alemanas comenzaron a rugir de nuevo. El sonido, un rugido lleno de esperanza, rompió el silencio de la fábrica casi moribunda. Las siguientes 48 horas fueron una nebulosa de voluntad de hierro, el zumbido de las máquinas de coser y el olor a lana calentada por las planchas de vapor. Valeria no durmió. Volvió a ser quien era, no una CEO sentada en una torre de marfil, sino una guerrera en primera línea. Desenterró su talento para el diseño, que llevaba mucho tiempo enterrado, y redibujó los patrones de los uniformes del banco de memoria, añadiendo toques modernos que parecían elegantes y profesionales. Un cuello más estilizado en las camisas de hombre, una silueta más esbelta en las chaquetas de mujer. Estuvo al lado de la señora Paca y su equipo de élite, supervisando cada corte de tela, asegurándose de que la dirección del tejido fuera perfecta, inspeccionando cada puntada. «No se apresuren», le dijo a la señora Paca cuando los ojos del equipo estaban rojos de cansancio en la hora 30. «No estoy vendiendo velocidad, estoy vendiendo perfección. Cada puntada debe ser recta, cada botón debe ser fuerte. Esta es nuestra declaración de guerra». El señor Jiménez, al ver la seriedad de Valeria, trabajó como un loco. Limpió él mismo las mejores máquinas, las lubricó con aceite que tenía guardado
y se aseguró de que funcionaran suaves como la seda. Los otros empleados, que al principio solo observaban pasivamente, comenzaron a moverse. Limpiaron voluntariamente el espacio de trabajo, prepararon café cargado para el equipo de costura, e instalaron luces adicionales para que no hubiera sombras en el proceso de costura. La fábrica, que una vez olía a desesperación, ahora olía a esperanza, a café y a esfuerzo. En la hora 47, 30 minutos antes de la fecha límite, los dos conjuntos de prototipos estaban terminados. Un conjunto de traje de directivo de hombre y un conjunto de uniforme de empleada de primera línea de mujer los colgaron en unos viejos maniquíes de madera que encontró el señor Jiménez. El resultado fue asombroso. No eran uniformes, eran obras de arte. La costura era impecable, la lana de importación caía a la perfección, y el diseño irradiaba una sutil elegancia. La señora Paca miró su trabajo con lágrimas en los ojos. No sabía que sus manos todavía podían crear algo tan hermoso. Valeria no tuvo tiempo para emocionarse. Corrió al viejo baño de su oficina. Se dio una ducha rápida con agua fría, lavándose el polvo de la calle del cuerpo. No tenía otra ropa. Se volvió a poner la única camisa limpia que le quedaba en la maleta, y por necesidad, se puso la chaqueta del prototipo de mujer, que casualmente le quedaba perfecta. Se ató el pelo, todavía un poco húmedo, en una coleta apretada. Se miró en el espejo roto. Su cara estaba pálida y ojerosa por la falta de sueño, pero sus ojos ardían como brasas. Metió el prototipo del traje de hombre en una vieja funda para ropa que encontró el señor Jiménez y salió corriendo de la fábrica. No tenía dinero para un taxi. Cogió un autobús urbano y se quedó de pie, apretada con los demás pasajeros, abrazando la funda como si fuera su vida. Llegó al imponente y frío vestíbulo del banco exactamente 5 minutos antes de las 10 de la mañana. Su aspecto contrastaba brutalmente con el entorno. Sus zapatos estaban sucios, su pelo atado de forma sencilla, y solo llevaba una vieja funda para ropa. La recepcionista la miró con recelo, pero cuando Valeria dijo su nombre y su cita con el señor Morales, la recepcionista se sorprendió y llamó inmediatamente a la planta de arriba. El señor Morales la recibió en una pequeña sala de reuniones con suelo de mármol. La miró de arriba a abajo, observando la chaqueta que llevaba Valeria. «Señora Montes, espero que no me esté haciendo perder el tiempo». Su tono era escéptico. Valeria no respondió. Caminó hasta la reluciente mesa de caoba en el centro de la sala. Con movimientos tranquilos y seguros, abrió la cremallera de la funda. Sacó el traje de hombre y lo extendió sobre la mesa. Luego señaló la chaqueta que llevaba puesta. «Esta es la segunda», dijo brevemente. Hubo un momento de silencio en la sala. El señor Morales se inclinó. Sus ojos entrenados captaron inmediatamente la extraordinaria calidad. Tocó la lana, sintiendo su suave textura. Le dio la vuelta al cuello del traje de hombre para inspeccionar la costura interior. Vio los ojales, hechos con la precisión de una máquina alemana. Era un mundo aparte de la costura chapucera de su proveedor actual. Miró la chaqueta que llevaba Valeria. «Esto», dijo finalmente el señor Morales. Su voz estaba llena de incredulidad. «¿Esta es la costura de Confecciones Durán? ¿Esa fábrica destartalada que estaba a punto de cerrar?» «Es la costura de las mejores manos que han sido ignoradas, director», respondió Valeria. Su voz era baja pero firme. «No solo le estoy ofreciendo uniformes, le estoy ofreciendo una imagen. Su proveedor actual le ofrece tela de poliéster que da calor y se deshilacha fácilmente. Yo le ofrezco calidad de boutique a precio corporativo». Miró al director directamente a los ojos. «Sé que la licitación se cierra la próxima semana. No le pido todo el contrato nacional. Sé que todavía no tenemos la capacidad. Deme el contrato de la región de la capital. Le garantizo que esta calidad estará en cada uno de los uniformes, y le ofrezco un precio un 15% más bajo que el de su proveedor actual». El señor Morales miró a la mujer que tenía delante. Esta mujer no parecía una CEO que acababa de quebrar y ser abandonada. Parecía un general que acababa de ganar su primera batalla. No estaba suplicando, estaba negociando. El señor Morales tomó una decisión de negocios en ese mismo momento. Esto no era caridad. Era una solución a los problemas de calidad que había estado teniendo. «No puedo cancelar la licitación en curso», dijo el señor Morales en voz baja. «Pero puedo ajustarla. El proveedor existente se encargará de las provincias, y el contrato de 3.000 unidades para la capital es suyo. Pero el plazo es ajustado. 2 meses. Un solo día de retraso y el contrato se cancela con penalización». El corazón de Valeria latía con fuerza, pero su rostro permaneció sereno. «Tendrá sus uniformes en 2 meses, director. Gracias por su confianza». Casi al mismo tiempo, en el restaurante de un hotel de 5 estrellas en el centro de la ciudad, Mateo Vargas levantaba su copa de champán.
Frente a él estaban sentados la señora Pilar, Marcos, y una joven de belleza despampanante llamada Verónica. Por Golden Global, dijo Mateo en voz alta, con una sonrisa arrogante. Por nuestra nueva empresa, y por nuestro primer gran contrato que está por llegar. La señora Pilar se rió encantada. Bien hecho, Mateo. Tu madre está orgullosa de ti. Por fin te has librado de ese parásito de mal agüero. ¿Lo ves? En cuanto te deshiciste de ella, tu suerte cambió. Marcos intervino. Por supuesto, mamá. Con el cerebro de mi hermano y el encanto de Verónica, seguro que nos hacemos de oro. Mateo estaba muy seguro de sí mismo. Tenía el ojo puesto en la licitación de los uniformes del banco del señor Morales. Había oído rumores de que el proveedor actual tenía problemas. Con los cuantiosos fondos que había conseguido de Alma Cosmética, estaba seguro de que podría ganar ese contrato. Su móvil sonó. Era su contacto en el departamento de adquisiciones del banco. Dime, ¿qué ha pasado? ¿Buenas noticias para mí? Saludó Mateo con arrogancia, poniendo el altavoz para que Verónica y su madre pudieran oír la buena noticia. La voz al otro lado sonaba nerviosa. Señor Vargas. Lo siento. Ha surgido un problema. La licitación de la capital acaba de cerrarse. La sonrisa se congeló en el rostro de Mateo. ¿Cerrarse? ¿Qué quieres decir? ¿No era la semana que viene? ¿Quién ha ganado? ¿Qué empresa se atreve a interponerse en mi camino? Ese es el problema, señor. Yo también me he sorprendido. El director de cumplimiento, el señor Morales, ha adjudicado el contrato él mismo esta mañana. Es una decisión final. ¿Quién? Gritó Mateo perdiendo la paciencia. La persona al otro lado pareció dudar. El nombre de la empresa es Confecciones Durán, señor. Mateo frunció el ceño profundamente. ¿Confecciones Durán? Nunca he oído ese nombre. ¿De dónde ha salido esa empresa? La señora Pilar y Marcos se miraron, confundidos. Debe de ser una empresa fantasma. Seguro que ha habido algún chanchullo. Tú. Lo he comprobado rápidamente, señor, lo interrumpió la persona. Su voz estaba asustada. Es una vieja empresa de confección casi en quiebra. Pero lo extraño es que el nombre de la persona responsable registrada para este proyecto, un nombre que acaba de ser inscrito esta misma mañana, es... ¿Cuál es el nombre? Gritó Mateo, su cara comenzando a enrojecer de ira. Valeria Montes, señor. Va. Le. Ría. Mon. Tes. La copa de champán se le cayó de la mano a Mateo. Se estrelló contra el plato de porcelana que tenía delante, haciéndose añicos. El sonido rompió el lujo de la sala. La cara de Verónica palideció. Los ojos de la señora Pilar se abrieron de par en par, incrédula. ¿Qué? Jadeó Mateo. Su voz temblaba entre la rabia y la incredulidad. ¿Valeria Montes? Imposible. Esa mujer estaba en la calle. ¿Cómo ha podido ella? El primer golpe de la realidad lo había alcanzado en medio de su celebración. La noticia del pedido de 3.000 uniformes del gran banco se extendió como la pólvora por la pequeña fábrica casi moribunda. Los 20 empleados restantes, que trabajaban esperando su último finiquito, ahora miraban a Valeria con otros ojos. Vieron el prototipo en el maniquí, vieron el contrato en la mano de Valeria. Ya no veían a una mujer indigente y miserable, veían a una comandante. Pero la euforia duró solo unas horas. La realidad los golpeó con crueldad. El señor Jiménez, con el rostro pálido y la frente sudorosa, fue a buscar a Valeria a su todavía polvoriento despacho. Llevaba una pequeña libreta llena de números. «¿Directora?» Su voz temblaba. Esto es imposible». Valeria levantó la vista del montón de viejos datos de proveedores que estaba estudiando. «¿Qué es imposible, señor Jiménez?» 3.000 unidades. En 2 meses, dijo el señor Jiménez, señalando los números. Solo tenemos 20 empleados que vienen a trabajar, de los cuales 15 son costureras. Tenemos 100 metroáquinas, pero solo 40 están operativas en el mejor de los casos. El resto necesita piezas, y lo más importante, la materia prima. Necesitamos miles de metros de lana de alta calidad, miles de cremalleras, miles de botones. No tenemos ni un céntimo para comprarlo. El señor Robles pagó los salarios y la luz, pero dijo que no daría capital operativo. El señor Jiménez parecía desesperado. Nosotros hemos ganado la guerra, pero no tenemos balas para luchar. Valeria guardó silencio durante un largo rato. Miró por la sucia ventana hacia el patio de la fábrica cubierto de maleza. El señor Jiménez tenía razón. Sin capital, ese contrato era solo un trozo de papel que los llevaría a una multa aún mayor. No podía pedirle dinero al señor Robles. Era parte de la prueba. No podía ir a los bancos. Su nombre ya estaba en la lista negra por la quiebra de Alma Cosmética. Solo le quedaba una cosa. «Señor Jiménez»,
dijo Valeria con voz tranquila. Prepáreme una lista de nuestras mayores deudas, especialmente con los proveedores de tela. Pero, directora, esas deudas son la razón por la que ya no podemos pedirles mercancía, dijo el señor Jiménez impotente. Usted solo prepárela. Una hora más tarde, Valeria y el señor Jiménez estaban sentados en el imponente vestíbulo del mayor importador de textiles de la ciudad, Telas Serrano. El propietario, el señor Serrano, un hombre corpulento con una camisa de seda, los miraba con desdén. Jiménez, Jiménez, su voz era sarcástica. Me sorprende que todavía tengas el valor de aparecer por aquí. La vieja deuda de Confecciones Durán sigue siendo una montaña. ¿Qué quieres? ¿Más tela a crédito? ¿Con qué vas a pagar? ¿Con buenas intenciones? Valeria, que había permanecido en silencio junto al señor Jiménez, finalmente habló. No había traído ni carpetas ni propuestas. Simplemente colocó una sola hoja de papel sobre la cara mesa de cristal que los separaba. Era una copia de la orden de compra PO del gran banco del señor Morales, con el sello y la firma oficiales. Los ojos entrecerrados del señor Serrano se abrieron de par en par. Cogió el papel, lo leyó y lo releyó. 3.000 unidades. Central, murmuró, incrédulo. Miró a Valeria. Su aspecto seguía siendo humilde. La misma camisa, la chaqueta del prototipo, pero había algo diferente en su porte. Esto. ¿Es real? Tan real como la deuda que le debo, señor Serrano, respondió Valeria con frialdad. Mire, señor Serrano, sé que usted es el principal proveedor del actual proveedor del banco, y también sé que a menudo se retrasan en sus pagos, a veces hasta 4 meses. El señor Serrano se sorprendió de que Valeria tuviera esa información. Simplemente esperó, en silencio. No tengo un pago inicial, continuó Valeria. No le voy a mentir, mi empresa acaba de ser adquirida de las cenizas. Pero tengo esto. Señaló el contrato. Necesito 3.000 unidades de lana de la mejor calidad. Necesito hilo y botones. Los necesito ahora. Deme un plazo de pago de 60 días. Justo cuando el banco haga el primer pago. Si usted me ayuda a cumplir este contrato, no solo le pagaré íntegramente este nuevo pedido, sino que empezaré a saldar la vieja deuda de Confecciones Durán que dejó el antiguo propietario. Si me rechaza, iré a otro proveedor más hambriento, y usted no volverá a ver ni un céntimo de esa vieja deuda. Era la mayor apuesta de su vida, el farol de un general sin ejército. El señor Serrano miró a la joven que tenía delante. Vio los ojos de Valeria que no parpadeaban, su mirada fría y calculadora. Vio una orden de compra muy válida. El señor Serrano era un hombre de negocios. Odiaba las deudas incobrables, pero odiaba aún más perder una oportunidad de oro. Sonrió ampliamente. Señora Montes, bienvenida a Telas Serrano. Hablemos del color de la lana que necesita. 2 días después, los primeros camiones contenedores cargados con rollos de tela de alta calidad llegaron a las puertas de Confecciones Durán. La llegada de los camiones fue como una señal. El señor Jiménez, siguiendo las órdenes de Valeria, contactó inmediatamente con los antiguos capataces y volvió a llamar a 50 de los antiguos empleados más cualificados de Confecciones Durán que habían estado en el paro. Valeria destinó una parte del capital operativo que había recibido del señor Robles para pagar un anticipo a estos nuevos trabajadores. La sala de producción, antes silenciosa, ahora estaba llena de ruido de nuevo. Decenas de máquinas de coser alemanas, reparadas por el señor Jiménez, cantaban ahora al unísono. Valeria convirtió al equipo de élite de la señora Paca en supervisoras de calidad. Aplicó los estándares de Alma Cosmética a una fábrica de confección. Ni un solo hilo podía estar fuera de lugar. En medio de esa frenética producción, Valeria no olvidó su objetivo principal. Trabajaba día y noche, durmiendo solo 3 horas en el sofá de su despacho, pero una parte de su tiempo la dedicaba a otra cosa, a una investigación secreta. Mientras tanto, en su lujoso ático, Mateo estaba furioso. Había tirado su móvil al suelo de mármol después de no poder obtener ninguna información sobre Confecciones Durán. ¡Maldita sea!, gritó. ¿De dónde ha salido esa empresa fantasma? ¿Cómo ha podido Morales darle un proyecto tan grande a una empresa de mierda de la que nadie ha oído hablar? La señora Pilar se le acercó y le masajeó las sienes. Cálmate, Mateo. Probablemente sea un error administrativo. Seguro que Valeria Montes solo trabaja allí como comercial. ¡No me importa!, gritó Mateo. No quiero que esa mujer se levante de nuevo. Tiene que estar en la calle. Marcos, llamó a su hermano, que estaba jugando. Averigua. Ve al banco. Soborna a un guardia si hace falta y consigue la dirección de Confecciones Durán. Quiero saber quién está detrás de esto. Valeria sabía que el tiempo apremiaba. Tenía que conseguir las pruebas antes de que Mateo se diera cuenta de contra quién se enfrentaba y lanzara un ataque. Llamó al señor Jiménez a su habitación a altas horas de la noche. Señor Jiménez,
dijo en voz baja. Necesito su ayuda. Y no tiene nada que ver con la confección. Es sobre Alma Cosmética. El rostro del señor Jiménez se endureció. Lo sé, directora. Siempre sentí que algo no iba bien. El año pasado presenté una propuesta de uniformes para los empleados de la fábrica de Alma Cosmética. Mi propuesta era mucho más barata y de mejor calidad. Pero el señor Mateo Vargas la rechazó de plano. Lo extraño es que un mes después, oí que Alma Cosmética había designado a un nuevo proveedor, una empresa recién creada llamada Golden Global. El precio era 3 veces superior al de mi propuesta. Los ojos de Valeria se entrecerraron. Golden Global. Ese es el nombre de la nueva empresa de Mateo y Verónica. Así que me estaba robando mucho antes de llevarme a la quiebra. Eso parece, directora, dijo el señor Jiménez. Y creo que conozco a alguien que podría ayudar. David Salas. Era el antiguo jefe de informática de Alma Cosmética. Un hombre honesto, pero el señor Mateo Vargas lo despidió hace 3 meses sin indemnización. Por motivos de eficiencia, dijo. Oí que estaba muy resentido. Seguro que tiene algo. Valeria le pidió inmediatamente al señor Jiménez que organizara una reunión. Al día siguiente, en una pequeña cafetería lejos del centro de la ciudad, Valeria se reunió con David Salas. El joven parecía demacrado, pero al ver a Valeria, sus ojos ardieron de rabia. Directora Montes, lo siento. Sabía que todo esto era obra suya. Señor Salas, no tengo mucho tiempo, dijo Valeria sin rodeos. Necesito pruebas. Todo lo que tenga, flujos de dinero, correos electrónicos, lo que sea. David Salas sonrió amargamente. Sabía que este día llegaría. Buscó en su mochila y sacó una memoria USB negra. Me despidieron por preguntar demasiado sobre las facturas falsas de Golden Global. Antes de que el señor Vargas bloqueara mi cuenta, hice una copia de todo su servidor de correo electrónico personal y de sus carpetas financieras, por si acaso. Le entregó la memoria USB. Todo está aquí, directora. Los flujos de dinero a la cuenta personal de Verónica. Las órdenes por correo electrónico de Mateo al director financiero, para que falsificara los informes de pérdidas y ganancias para la solicitud del préstamo bancario. Y, esto es lo peor, también copié las grabaciones de las cámaras de seguridad del despacho del señor Vargas. Esa noche, la fábrica seguía rugiendo con el sonido de las máquinas de coser en 2 turnos. Pero en el despacho del director del segundo piso, reinaba el silencio. Valeria conectó la memoria USB a un viejo portátil que el señor Jiménez acababa de reparar. Abrió la carpeta de las cámaras de seguridad. Había un archivo con fecha de 3 semanas antes de la quiebra. La pantalla se encendió. Era su oficina. La oficina de Valeria. Mateo estaba sentado en la silla de Valeria. Verónica estaba sentada en su regazo. Se besaban apasionadamente. Entonces la puerta se abrió. La señora Pilar y Marcos entraron riendo. «¿Qué te parece, mamá?», dijo Mateo, acariciando el pelo de Verónica. «Limpio, ¿verdad? Esa tonta acaba de firmar la aprobación de un préstamo bancario de 35 millones de euros. El dinero llegará pasado mañana. En ese momento lo transferiré a la cuenta de Golden Global y declararé la quiebra de Alma Cosmética». Fin. «Bien hecho», se rió la señora Pilar. «Estoy deseando mudarme a nuestro nuevo ático. Por fin nos libraremos de esa mujer estéril de mal agüero de nuestra familia». Marcos añadió. «Estoy deseando ver la cara de mi cuñada cuando se dé cuenta de que está en la calle». Valeria pulsó el botón de pausa. Su rostro estaba pálido, pero no había lágrimas. Sus manos estaban apretadas sobre el escritorio. La herida del corazón que una vez la quemó ahora se había congelado en un bloque de hielo afilado y frío. Ya no sentía tristeza. Too Pretty Eight. Solo sentía una furia pura y concentrada. Cerró el portátil. Ahora tenía el mazo del juez en su mano. Los 2 meses fueron como 2 años en el infierno y al mismo tiempo como 2 segundos de adrenalina. Confecciones Durán se había transformado. La sala de producción, antes silenciosa y oscura, ahora zumbaba día y noche. Valeria había instituido un sistema de 2 turnos. Había conseguido recontratar a casi 100 de los antiguos y cualificados empleados de Confecciones Durán. Los rollos de lana de alta calidad del señor Serrano se habían convertido, bajo las mágicas manos de la señora Paca y su equipo, en pulcras pilas de uniformes, envueltos en plástico transparente, listos para ser enviados. El señor Jiménez, ahora lleno de vida, corría de un lado a otro, asegurándose de que la logística y el control de calidad funcionaran a la perfección. La propia Valeria había cambiado. Ya no llevaba esa sucia chaqueta de prototipo. Las costureras, en señal de respeto, le habían confeccionado unas cuantas camisas de trabajo sencillas y unos pantalones elegantes. Se había cortado el pelo. Largo y descuidado. En un bob a la altura de los hombros. Práctico y decidido. Probablemente estaba más delgada.
Las ojeras bajo sus ojos eran permanentes, pero su mirada era más afilada que el acero recién pulido. Dividió su cerebro en dos. La mitad de su cerebro estaba 100% centrada en la producción de los 3.000 uniformes. No quería darle al señor Morales ni la más mínima razón para decepcionarse. La calidad lo era todo. Pero la otra mitad de su cerebro, la que trabajaba en silencio por la noche cuando estaba sola en su despacho, se centraba en una sola cosa: los datos de la memoria USB negra que le había dado David Salas. Analizó cada correo electrónico, rastreó cada transferencia de dinero y vio esa grabación de la cámara de seguridad una y otra vez. La veía no para torturarse, sino para alimentar su ira. Ahora lo sabía todo: que Mateo no solo le había robado su dinero. Había planeado sistemáticamente todo esto desde hacía casi 2 años, cuando Alma Cosmética comenzó a crecer exponencialmente. Verónica no era una simple amante, era una socia activa y cómplice. Y la señora Pilar y Marcos no eran solo parásitos, eran los instigadores que envenenaban constantemente la mente de Mateo. «La cárcel es demasiado buena para ellos, señor Jiménez», dijo Valeria una tarde, mientras inspeccionaban el último lote de uniformes. «Tienen que sentir lo que es despertarse por la mañana y darse cuenta de que el suelo que pisan ya no es suyo. Tienen que sentir la humillación de ser abandonados cuando no tienen nada». El señor Jiménez asintió con comprensión. «¿Cuándo presentará las pruebas, directora?» «Todavía no», respondió Valeria. «Mateo Vargas todavía tiene activos. Activos comprados con mi dinero. Ese ático, sus coches deportivos, y lo más importante, el edificio de la antigua fábrica de Alma Cosmética. Lo compró muy barato en una subasta de quiebra que él mismo manipuló. Mientras tenga dinero, la cárcel será solo unas cortas vacaciones para él. Tenemos que quitarle todo, hasta las raíces». En el otro extremo de la ciudad, en el lujoso pero cada vez más frío ático, el ambiente ya no era tan armonioso. La victoria de Mateo era vacía. Su cacareada empresa fantasma, Golden Global, había fracasado estrepitosamente. Ningún cliente quería colaborar con él. Los rumores en el mundo de los negocios se extendían más rápido que el fuego. Los rumores sobre cómo había hundido a su esposa, Valeria Montes, conocida por ser honesta y brillante, lo habían convertido en un paria. El señor Morales, decepcionado por haber estado a punto de ser engañado, había puesto extraoficialmente el nombre de Mateo en la lista negra entre sus colegas banqueros. Nadie quería tocarlo. Los 35 millones de euros robados, que al principio parecían una cantidad enorme, ahora se estaban reduciendo a una velocidad alarmante. Los desorbitados gastos de mantenimiento del ático, el lujoso estilo de vida de la señora Pilar, que se negaba a rebajar, las peticiones de Marcos de un coche nuevo y, por supuesto, los viajes de Verónica a Europa, estaban mermando los ahorros día a día. «Mateo, me han vuelto a denegar la tarjeta», gritó la señora Pilar en la mesa del desayuno una mañana. «¡Qué vergüenza! ¿Qué dirán mis amigas? Les dije que íbamos a vivir aún mejor». Marcos intervino. «Sí, hermano. Todavía no me has transferido mi paga. ¿Cómo voy a pasar la revisión del coche?» Mateo estrelló su taza de café contra la mesa de mármol. «¿No podéis callaros de una vez? ¿Creéis que es fácil ganar dinero? Solo sabéis gastar. El proyecto del banco fracasó. Todos los proyectos han fracasado». Verónica, que se estaba limando las uñas, levantó la vista. «Cariño, ¿entonces no vamos a comprar ese bolso de edición limitada? Me lo prometiste». «¡Cállate!», gritó Mateo. Su cara estaba roja. Estaba entrando en pánico. Los acreedores de Golden Global, que había fundado con deudas para ocultar el rastro del dinero robado, habían empezado a llamar. Necesitaba una inyección de dinero fresco. Rápido. Sus ojos recorrieron el apartamento como un loco. No podía vender esto. Su madre lo mataría. Tenía que vender otra cosa. Algo grande. Algo que había conseguido limpiamente. Sus ojos se posaron en una carpeta en el cajón de su estudio. La escritura del edificio de la fábrica de Alma Cosmética. La había comprado por solo 3 millones de euros en la subasta amañada. El valor de mercado actual era de al menos 20 millones. La vendería. No quería venderla en el mercado abierto. Llamaría demasiado la atención. Preparó una subasta restringida, invitando solo a unos pocos inversores inmobiliarios y empresas de capital privado. Necesitaba una venta rápida, aunque el precio fuera un poco más bajo que el de mercado. La noticia de esa subasta restringida llegó a oídos del señor Robles en cuestión de horas. El tiburón de tierra tenía ojos y oídos en cada rincón del mercado. Una tarde, ese viejo sedán plateado se detuvo de nuevo frente a Confecciones Durán. Era su primera visita desde el día en que le dio el desafío a Valeria.
La fábrica estaba en pleno proceso de envío del último lote de uniformes al banco. El señor Robles recorrió la sala de producción. Los empleados, ocupados, se inclinaron respetuosamente ante él. Vio las pulcras pilas de uniformes, el suelo de la fábrica limpio y las máquinas bien mantenidas zumbando. Se acercó a Valeria, que estaba dando instrucciones al señor Jiménez. No dijo nada, solo asintió una vez. Un breve asentimiento, pero para Valeria se sintió como una medalla de oro. El señor Robles se sentó en el despacho de Valeria, ahora limpio y ordenado, pero con los mismos muebles viejos. El director Morales está satisfecho, dijo. Hablé con él. Dijo que la calidad de tus costuras es la mejor que ha visto. El año que viene te dará todo el contrato nacional. Valeria sonrió levemente. Gracias por la información, señor Robles. Pero no creo que esa sea la razón principal de su visita. Los ojos del señor Robles brillaron. Tienes razón. Tu rata ha salido de su madriguera. Está en pánico. Se está quedando sin dinero. Valeria escuchó atentamente. Va a subastar el edificio de tu antigua fábrica. En 3 días. Una subasta restringida. El corazón de Valeria latió con fuerza. Este era el momento que había estado esperando. Quiero recuperar ese edificio, dijo Valeria. Su voz era firme. Fue construido con mi sudor. Lo sé, dijo el señor Robles, pero no tienes 20 millones. El pago de este contrato del banco no llegará hasta el mes que viene, y no puedes mostrarte. Mateo Vargas todavía piensa que solo has tenido la suerte de conseguir un trabajo de costurera. Que siga pensando así. Entonces, ¿qué hacemos? El señor Robles sonrió con sarcasmo. Dejó una tarjeta de visita de oro macizo sobre el escritorio de Valeria. En la tarjeta solo había un nombre: Inversiones Taishan. Esta es mi principal sociedad de inversión, dijo. Mañana se registrará como participante en la subasta. Mateo Vargas verá este gran nombre. Nunca se imaginará que tiene algo que ver contigo. Pensará que ha aparecido su salvador. Pensará que va a hacer el negocio de su vida con el legendario tiburón de tierra. Valeria miró la tarjeta dorada. El cebo estaba echado. En el ático, Mateo estaba revisando la lista de participantes en la subasta que acababa de llegar. Su rostro se oscureció al ver los nombres de pequeñas empresas inmobiliarias, pero en la última línea, un nombre hizo que sus ojos se abrieran de par en par. Inversiones Taishan. Casi saltó de la silla. ¡Mamá! ¡Marcos! ¡Verónica! ¡Mirad esto!, gritó histéricamente agitando el papel. Inversiones Taishan. La sociedad de inversión del señor Robles. El tiburón de tierra. Se ha inscrito en mi subasta. ¿Quiere comprar mi fábrica? La señora Pilar y Marcos vitorearon de alegría. Estamos salvados, Mateo. Vamos a ser ricos de nuevo, exclamó la señora Pilar. Mateo soltó una carcajada. La risa de un hombre que se sentía el mayor hombre de negocios del mundo. Se imaginó los miles de millones de dinero fresco que pronto fluirían a su cuenta. No se dio cuenta de que el tiburón que tanto admiraba no venía a salvarlo. Venía a devorarlo, a las órdenes de una mujer que esperaba pacientemente en su vieja fábrica de confección. Llegó el día de la subasta, y Mateo, la señora Pilar, Marcos y Verónica llegaron al salón de actos de un hotel de 5 estrellas alquilado especialmente para el evento. Los 4 eran la viva imagen de la arrogancia. Mateo llevaba su traje más caro, el pelo peinado hacia atrás con gomina. Se sentía como un rey a punto de recibir tributo. La señora Pilar lucía un vestido llamativo y joyas de diamantes, lista para ser el centro de atención. Marcos y Verónica los seguían, lanzando sonrisas sarcásticas a los pocos representantes de otros inversores que ya estaban sentados. Para ellos, esto no era una subasta. Era una celebración de su triunfo. La última celebración antes de recibir una enorme inyección de dinero fresco. Mateo se sentó en primera fila, cruzó las piernas y le dedicó una sonrisa de satisfacción a su madre. «Mire, mamá», susurró. «Se lo dije. El representante de Inversiones Taishan ya está sentado en la segunda fila. Deben de querer mucho esa fábrica. Vaya preparándose para contar dinero». La señora Pilar se rió en voz baja. «Claro que sí, hijo. Mi hijo es el más listo. Mucho más listo que esa mujer fracasada. Mira, Verónica. Este es un hombre de verdad, en el que puedes apoyarte». Verónica solo sonrió coquetamente y le ajustó la corbata a Mateo. Un subastador profesional, contratado a un alto precio, subió al estrado. Comenzó describiendo brevemente el activo en subasta: el edificio y el terreno de la antigua fábrica de Alma Cosmética. «La puja comenzará en 15 millones de euros», dijo. Hubo un momento de silencio. Entonces, la mujer de la segunda fila, de aspecto muy profesional y pulcro, que sostenía una paleta con el nombre Inversiones Taishan, levantó inmediatamente su paleta. 18 millones. La voz de la mujer era tranquila y clara. Mateo casi vitoreó.
Apretó los reposabrazos de su silla de alegría. Otro inversor intentó pujar. 19 millones. La representante de inversiones Taishan levantó de nuevo su paleta inmediatamente. Antes incluso de que el otro inversor terminara de hablar, 22 millones. La sala se llenó de tensión. Esto ya no era una subasta. Era una demostración de poder. Estaba claro que Inversiones Taishan quería esa propiedad a cualquier precio. Los otros inversores que habían mostrado interés comenzaron a bajar la cabeza y a dejar sus paletas. No querían enfrentarse al tiburón de tierra. Mateo sudaba frío, pero era un sudor de pura felicidad. Podía sentir los miles de millones fluyendo hacia él. 25 millones, volvió a gritar la mujer, antes de que el subastador preguntara. 28. 30 millones. La voz de la mujer resonaba sin emoción. El subastador miró a su alrededor. Nadie se atrevía a levantar su paleta. Mateo, la señora Pilar y Marcos ya sonreían abiertamente. Intercambiaron miradas de triunfo. 30 millones, repitió el subastador, levantando su mazo de madera. Es la puja más alta de Inversiones Taishan. ¿Hay alguna otra puja? Silencio. 30 millones, a la una. ¿30 millones? A las dos. Un momento. Una voz detuvo el mazo que estaba suspendido en el aire. La voz no era fuerte, pero cortó el silencio de la sala con una autoridad indiscutible. Las puertas dobles del fondo del salón de actos se abrieron de par en par. Todos en la sala, incluidos Mateo y su familia, se dieron la vuelta. En el umbral estaba Valeria Montes. Ya no parecía la mujer que dormía en el zaguán de una tienda. Ya no llevaba la camisa de encargada de una fábrica destartalada. Llevaba un traje pantalón de color marfil perfectamente cortado y emanaba un aura de poder frío e intocable. Su pelo corto estaba elegantemente peinado, revelando la larga línea de su cuello. Su rostro estaba rematado con un maquillaje ligero pero decidido. A su lado estaba el señor Robles, con su humilde camisa, pero su sola presencia hizo que todos los inversores de la sala palidecieran, y algunos se pusieron inmediatamente rígidos en señal de respeto. La sonrisa se congeló en el rostro de Mateo. Su cara pasó de un rojo arrogante a un blanco como el papel en cuestión de segundos. Valeria. Jadeó. Se le atascó la voz. Los ojos de la señora Pilar se abrieron de par en par, incrédula. Esa pordiosera. ¿Por qué? ¿Por qué va vestida así? Y ese es. Es el verdadero señor Robles. A Marcos se le cayó el móvil de las manos. Verónica, cuyos instintos eran más agudos, sintió un gran peligro. Lentamente retiró la mano del brazo de Mateo, distanciándose. Valeria comenzó a caminar lentamente por el pasillo alfombrado entre las sillas. El sonido de sus caros zapatos era inaudible, pero cada paso que daba se sentía como el golpe de un martillo en el corazón de Mateo. No miró a Mateo. No miró a la señora Pilar. Caminó directamente hacia la representante de Inversiones Taishan. La mujer profesional se levantó inmediatamente y le entregó respetuosamente su paleta de puja. Valeria cogió la paleta. Se giró hacia el subastador, que seguía congelado de miedo. Creo que la puja aún no ha terminado. La voz tranquila de Valeria resonó en la sala mortalmente silenciosa. Mateo finalmente salió de su parálisis. Se levantó de un salto de su silla. Valeria, ¿qué demonios estás haciendo? Esta es mi subasta. No estás invitada. Seguridad, seguridad. Saquen a esta loca de aquí, gritó histéricamente. El señor Robles se rió en voz baja. Su risa era seca y aterradora. Cálmate, yerno. Está aquí por invitación mía. Más concretamente, el señor Robles señaló a Valeria. Ella es la dueña de esa puja. Anta Hander Crater. En Sinter Crater. ¿Qué? Mateo se tambaleó hacia atrás. ¿Dueña? ¿De qué estás hablando? Valeria finalmente giró la cabeza y, por primera vez, miró a Mateo directamente a los ojos. Su mirada era tan fría, tan vacía, tan desprovista de emoción, que Mateo sintió como si le estuvieran succionando el alma. Inversiones Taishan solo ha actuado como garante, dijo Valeria. Su voz era plana. El dinero que se usa para comprar esta fábrica es mi dinero. En efectivo, el primer pago del contrato de los 3.000 uniformes del banco. El mismo contrato que tú intentaste arrebatarme. La mandíbula de Mateo se desencajó. 3.000 uniformes. Confecciones. Durán. El banco. Morales. Valeria. Todo se conectó en una fracción de segundo en su cerebro en pánico. Esto no había sido un golpe de suerte. Había sido una masacre perfectamente planeada. Tú, susurró horrorizado. Tú. Justo en ese momento, las puertas del salón de actos se abrieron de nuevo. Esta vez no era Valeria. Eran 2 policías uniformados y varios hombres que claramente eran de la fiscalía, entrando con paso rápido y decidido.
No miraron a Valeria ni al señor Robles. Pasaron directamente entre las filas de sillas y se detuvieron justo delante de Mateo, la señora Pilar, Marcos y Verónica. Mateo Vargas, Pilar Jiménez, Marcos Vargas y Verónica Sanz. La voz del policía era fuerte, oficial, y no dejaba lugar a la negociación. Tenemos una orden de arresto contra ustedes 4 por malversación de fondos, conspiración criminal, falsificación de documentos de la empresa y blanqueo de capitales relacionados con la quiebra de PT Alma Cosmética. Mateo supo que era el final. Todo su mundo se derrumbó en 30 segundos. Se giró, presa del pánico. Vio a su madre, que comenzaba a gritar histéricamente. «¡No! Yo no sabía nada. Es todo culpa de esa mujer», gritó la señora Pilar señalando a Verónica. Vio a Marcos, temblando de miedo detrás de la silla de su madre. Vio a Verónica, que ya sollozaba. «Yo solo hice lo que me dijeron. No sé nada. Mateo lo planeó todo». Y entonces vio a Valeria, de pie, erguida y tranquila, sosteniendo la paleta de la puja de la fábrica, su única esperanza. En un acto de total desesperación, Mateo olvidó su orgullo. Se lanzó hacia adelante y se arrastró por el frío suelo de mármol, cayendo de rodillas a los pies de Valeria. Agarró el bajo de sus pantalones de color marfil con sus 2 manos temblorosas. «Valeria. Cariño. Valeria. Lo siento. Por favor. Te lo ruego». Las lágrimas y los mocos se mezclaron en su pálido rostro. «No me hagas esto. Me equivoqué. Mi madre y el dinero me cegaron. Es todo culpa de ellos, no mía, lo juro. Por favor, Valeria, piensa en nuestro matrimonio. Era nuestro dinero en común». La señora Pilar gritó furiosa. «Mateo, ¿cómo te atreves? Hijo ingrato». Los policías ya habían agarrado los hombros de Mateo, intentando levantarlo. Las esposas ya estaban en las muñecas de Verónica y Marcos. Mateo seguía llorando, negándose a ser arrastrado. «Valeria, por favor, di algo. Cancela todo esto. Valeria». Valeria miró al hombre postrado a sus pies, el hombre que la había abandonado en el sucio zaguán de una tienda, el hombre que se había reído de su ruina. No había ninguna expresión en el rostro de Valeria, ni ira, ni tristeza, ni triunfo. Solo un vacío helado. Lentamente, se quitó el bajo del pantalón de las manos de Mateo, como si se sacudiera algo sucio. Luego levantó la vista, no hacia el lloroso Mateo, sino hacia los policías que esperaban pacientemente. «Procedan», dijo. Los ruegos histéricos de Mateo, los gritos de negación de la señora Pilar, los sollozos de arrepentimiento de Verónica y los gemidos de miedo de Marcos se fueron desvaneciendo mientras los policías los sacaban del salón de actos del hotel. En la sala reinaba un silencio absoluto. Los inversores restantes, que habían venido a competir por la propiedad, ahora estaban congelados en sus sillas, demasiado asustados para moverse, demasiado aterrorizados para susurrar. Acababan de presenciar la masacre corporativa más brutal y silenciosa que jamás habían visto. Miraron al señor Robles con profundo temor. Y ahora miraban a Valeria con el mismo temor. La joven que pensaban que era la nueva marioneta del tiburón de tierra, era en realidad el tiburón mismo. El subastador en el escenario todavía tenía el mazo de madera en el aire. Le temblaba la mano violentamente y su rostro estaba pálido. Valeria, que seguía de pie y erguida en medio de la sala, se giró hacia el escenario. Su rostro volvió a estar sereno, como si no acabara de ocurrir ningún drama. «La subasta aún no ha terminado». La voz tranquila de Valeria sonó aterradora en la sala silenciosa. «La puja más alta es de 30 millones. Baje el mazo». El subastador tartamudeó. 3. 30 millones. De la directora Valeria Montes, a nombre de Confecciones Durán. No haré más preguntas. Rápidamente levantó el mazo. Adjudicado. El mazo de madera golpeó la mesa. El sonido fue como el de un pistoletazo que marcaba el final de una larga guerra. Valeria no sonrió. No vitoreó. Simplemente caminó hacia la mesa administrativa en un rincón de la sala. Allí, la representante de inversiones Taishan la esperaba con una pila de documentos. Firmó los papeles, uno por uno. El edificio de su antigua fábrica, el palacio que había construido y que le habían arrebatado, volvía ahora a sus manos. Limpio, legal y comprado con el dinero que había ganado de las cenizas de su propia quiebra. El señor Robles se le acercó cuando Valeria terminó de firmar la última página. El anciano no la felicitó. Simplemente la miró con sus ojos profundos. «Te llevaré a la fábrica», dijo brevemente. El camino de vuelta a Confecciones Durán fue silencioso. El viejo sedán plateado atravesaba el atardecer. Valeria miró por la ventana la ciudad que, hacía solo unos meses, la había arrojado a la calle. Acababa de ganar la batalla más decisiva de su vida.
Pero no sentía la euforia desbordante que había imaginado. Solo sentía alivio. Una carga muy pesada, hecha de traición, ira y vergüenza, finalmente se había levantado de sus hombros. Cuando llegaron frente a la puerta de la fábrica de confecciones Durán, el señor Robles no apagó el motor de inmediato. «¿Cómo te sientes?», preguntó el anciano. Valeria guardó silencio un momento, considerando la pregunta. «Siento que acabo de empezar», respondió. Su voz era baja, pero firme. «Gracias, señor Robles». «No me des las gracias a mí», replicó el señor Robles. «Yo solo te di una pala. Fuiste tú misma la que cavó la tumba de tus enemigos y, al mismo tiempo, los cimientos de tu nuevo palacio». Asintió. «Ahora vete. Tu trabajo no ha hecho más que empezar». 6 meses después, el viejo letrero de confecciones Durán frente a la puerta principal había sido reemplazado por uno nuevo, sólido y moderno. Debajo, una nueva y reluciente placa: Alma Cosmética, una empresa del Grupo Montes. Las dos empresas se habían fusionado en una sola. La fábrica de confección ahora no solo cumplía con el contrato nacional del Banco del señor Morales, sino que zumbaba con docenas de nuevos contratos de otras corporaciones. Y en el edificio de al lado, el antiguo edificio de la fábrica de Alma Cosmética, ahora completamente remodelado, las líneas de producción de cosméticos habían vuelto a la vida, más sofisticadas, más eficientes y gestionadas con un estricto estándar de integridad. Dentro, el señor Jiménez, ahora director de operaciones del Grupo Montes, caminaba a toda prisa por los pasillos impecables, con una camisa de uniforme nueva y elegante. Ya no parecía un gerente desesperado, parecía seguro y digno. La señora Paca ahora dirigía todo el departamento de control de calidad, asegurándose de que cada puntada y cada frasco de sérum que salía de la fábrica fuera perfecto. Valeria ya no se quedaba en el polvoriento despacho del director de la fábrica de confección. Había vuelto a su trono, el despacho del aseo en el edificio de Alma Cosmética. La habitación tenía las mismas amplias ventanas que daban a la misma vista de la ciudad, pero esa era la única similitud. La foto de boda con Mateo, que una vez estuvo en un marco de plata, había desaparecido, reemplazada por los planos de expansión de la empresa. El escritorio de caoba, una vez incautado por los administradores, había sido reemplazado por un escritorio de cristal sólido y moderno. Sobre ese escritorio había un periódico de la mañana. Ya no leía los titulares, pero ya se sabía el contenido de memoria. Caso de fraude de Alma Cosmética. Veredicto final. El autor intelectual, Mateo Vargas, fue condenado a 15 años de prisión por malversación, falsificación y blanqueo de capitales. La señora Pilar, demostrada como cómplice activa, recibió 7 años. Los rumores decían que se había desmayado al escuchar el veredicto y tuvo que ser sacada del tribunal. Marcos, cuya ayuda y complicidad quedaron probadas, recibió 5 años. Y Verónica, que se convirtió en delatora y reveló todos los delitos de Mateo, recibió la sentencia más leve: 4 años. El lujoso ático, los coches deportivos y todos los activos comprados con el dinero robado fueron confiscados por el Estado y devueltos en parte a los antiguos acreedores de Alma Cosmética, acreedores a los que Valeria ahora estaba pagando uno por uno para limpiar su honor. Llamaron suavemente a la puerta de la oficina. Entró el señor Robles. El anciano parecía el mismo, todavía con su camisa descolorida favorita. Caminó hacia la ventana y miró hacia el ajetreado patio de la fábrica. «Parece que tus ratas tienen nuevas jaulas», dijo el señor Robles, sin darse la vuelta. «Eso parece», respondió Valeria brevemente. «Estaba revisando el último informe financiero trimestral. Todo estaba en verde. Tu venganza ha terminado. Tu empresa ha vuelto. Tu dinero ha vuelto. Y tu nombre está limpio. Has ganado», dijo el señor Robles. «¿Y ahora? ¿Qué? ¿Cuál es tu próximo objetivo?» Valeria dejó el bolígrafo. Caminó y se paró junto a su mentor, mirando con él el horizonte de la ciudad. Cuando le conocí por primera vez en el zaguán de esa tienda, lo único que tenía en mente era la venganza. Quería verlos caer completa y absolutamente. Respiró hondo. Ahora han caído. Y me he dado cuenta, señor Robles. ¿De qué? De que la venganza es un sentimiento vacío, dijo Valeria en voz baja. Era importante. Tenía que hacerse. Pero no era el objetivo. Era solo el proceso de limpiar las plagas antes de poder volver a sembrar. Señaló la fábrica de confección. Antes, construí Alma Cosmética para mi propia ambición, para demostrar que era genial. Ahora sé que estaba equivocada. Se giró hacia el señor Robles. Mi objetivo ahora es construir algo que dure, algo que dé vida no solo a mí, sino al señor Jiménez, a la señora Paca
y a los cientos de empleados que confiaron en mí cuando no tenía nada. El señor Robles la miró durante mucho, mucho tiempo. Y por primera vez Valeria vio sonreír al tiburón de tierra. No era una sonrisa sarcástica ni calculadora, era una sonrisa rara, genuina y llena de orgullo. Te ha llevado mucho tiempo llegar a este punto, dijo, pero lo has conseguido. Ya no dependes solo de tus frágiles manos de Midas. Valeria Montes, finalmente has aprendido a morder. El anciano se buscó en el bolsillo, sacó algo y lo dejó sobre el escritorio de cristal de Valeria. Era la misma tarjeta de visita de oro macizo que le había dado a su representante en la subasta. Inversiones Taishan celebra su junta de accionistas el mes que viene, dijo el señor Robles, caminando hacia la puerta. Estoy cansado de gestionarlo todo solo. Tu asiento en la mesa del consejo ya está preparado. Valeria cogió la tarjeta dorada. El metal se sentía pesado y frío en su mano. Bienvenida a la cima de la cadena alimenticia, dijo el señor Robles desde el umbral. Nueva tiburón de tierra. La puerta se cerró. Valeria estaba sola en su magnífica oficina. Miró la tarjeta dorada y luego, de nuevo, el horizonte de la ciudad que se extendía ante ella. Había vuelto, no como la ingenua Valeria, ni como la Valeria rota, sino como Valeria, dueña de su propio destino. Y su juego no había hecho más que empezar. El fuego de la traición ciertamente quema, pero no dejes que te consuma. Usa su calor para forjarte en un acero más fuerte. La mejor venganza no es la ruina de tu enemigo, sino reconstruirte a ti misma, mucho más grande que antes.